100 años después, cuando los jesuitas fueron expulsados del Paraguay, se contó su ganado y fueron hallados 801.258 cabezas. Los jesuitas organizaron grandes estancias, a tal es así que llegaban a tener cualquier cantidad de estancias que después de su expulsión, el doctor Francia fue prácticamente el creador de indirecto de las estancias de la patria. Todo pasó al Estado. Para el 1800, el gobernador Joaquín Alós y Bru ordena un censo de ganado vacuno. Haya poco más de 500.000 cabezas. Eso fue principalmente debido a una peste que afectaba a la ganadería, y el doctor Francia ordenó que todo animal que demuestre síntomas de esa peste sea eliminado. Para una década después, José Gaspar Rodríguez de Francia funda las primeras estancias de la patria. La misma funcionaba tan bien que en 1830 las estancias rebosaban de animales, por lo que Francia ordena que toda vaca que no procree sea sacrificada. El Paraguay se convirtió realmente no solamente en madre de ciudades desde Asunción, sino que también en madre de la ganadería de la región. Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz de la Sierra y muchas otras ciudades, Santa Fe, recibieron ganado desde Asunción, y de hecho Asunción fue la madre de esa ciudad y también la iniciadora de la ganadería en aquellas zonas. Llegamos entonces quizás a la guerra de la Triple Alianza, en donde teníamos uno de los actos más importantes de la época. Es un censo realizado por Carlos Antonio López, reportaba unas 2 millones de cabezas en aquel entonces. Durante la Guerra del 70, la carne vacuna era uno de los alimentos principales en ambos bandos combatientes. Para el año 1877, pese a salir de una guerra de exterminio, el Paraguay tenía ese año 729.796 cabezas de ganado vacuno. Llega al Río de la Plata en 1879 Le Paraguay, el primer barco frigorífico en operar en esta región. Pero sí el primer frigorífico que funcionó en el país. Funcionó en la zona de Concepción, pero de los Reeder. Y ahí funcionó el primer frigorífico que después fue creciendo y sigue creciendo hasta hoy. A partir de ese momento empezaron a llegar productores, especialmente de la zona de Corrientes, que empezaron a afincarse en la zona sur del país, en Misiones, algo de Itapúa, una parte de Paraguarí, y ahí inicia, digamos, la nueva etapa de la ganadería paraguaya, donde el país virtualmente se levantó a caballo y a lazo, porque la principal actividad económica para el levantamiento, el resurgimiento de la nación fue la ganadería y la venta de tierra. Detrás de la venta de tierra venía la entrada de ganado. En el Chaco, por supuesto, con la entrada de las multinacionales, también entró el ganado. Es un caso muy curioso de que las empresas americanas que iniciaron las industrias tanineras en el Chaco, encontraron paisajes muy similares a lo que se ve en el estado de Texas, en Estados Unidos. Entonces, introdujeron ganado similar al que existe en aquellas tierras en los Estados Unidos. Con la llegada de la refrigeración en los transportes, las exportaciones de carne se desarrollan. Las primeras razas inglesas como Shorton, Aberdeen Angus y Hereford son introducidas igualmente para la producción de leche. Las primeras razas fueron la Hereford, Angus, pero en sus condiciones puras, digamos. También después aparecieron el Santa Gertrudis y el Brahman, producto del aporte de los norteamericanos, porque ellos fundaron el Centro de Inseminación de San Lorenzo con el nombre de Stica, y ahí tenían los reproductores para mejorar el ganado nacional. Actualmente
son 4 las razas que están predominando en el país. La Brangus, que es una mezcla del Cebú con el Angus. En tercer lugar está la raza Braford y en cuarto lugar está la raza Nelore, en cantidad de animales registrados puros que nosotros tenemos documentados en la rural. Una de las primeras fue la raza Hereford, también entró la raza Devon, que es una raza inglesa. Fueron los ingleses y los americanos los que introdujeron las primeras razas en el país. En ese momento empieza nuevamente a haber un crecimiento del hato ganadero y llegamos a principios del siglo XX, cuando inician las industrias del corned beef, ¿verdad? De la carne enlatada, donde con la Primera Guerra Mundial se incrementa bastante la demanda, porque los soldados en el campo de batalla, en el frente, necesitaban de ese alimento que era el principal. Y el Cono Sur en particular, y Paraguay no estuvo exento, empezó a desarrollar esa industria. Y fue una industria que fue bastante próspera hasta la década de los 50 aproximadamente. De hecho, tenemos registros y hay gente que nos cuenta la historia de aquellos tiempos en donde habían tropas de 2.000, 3.000, 5.000 animales que venían de largas distancias por épocas del año, hasta los frigoríficos para hacer básicamente el corned beef, la carne enlatada, la carne bovina enlatada. Algunas cuestiones llamativas de que, por ejemplo, en aquella época el ternero no tenía valor, solamente tenía valor la vaca. Cuando alguien compraba una vaca con el ternero, muchas veces el ternero o era sacrificado o moría en el camino. De hecho, la gente no quería las vacas con crías porque la cría hacía que la vaca pierda peso y al llegar a la planta de faena entonces tenía menos valor por los kilos entregados. Desde que nosotros asumimos la Asociación Rural Paraguay, lo que más hago es agradecer y ponderar a todas las asociaciones. Yo creo que la base de la ganadería paraguaya, la base de la genética, de la alta genética que hoy día maneja el Paraguay, está justamente en las asociaciones, que han invertido realmente sumas fabulosas para el mejoramiento genético del país. Pero ahí están las distintas asociaciones de criadores, la Bradford, la Brangus, Nelore, Brahman, que son las 4 principales. Después están las otras, Paul Hereford, Limousin, Santa Gertrudis, ¿verdad? Todas las razas hicieron muchísima inversión. En medio del siglo XX, razas venidas del Brasil, Nelore o Gúcera, son importadas y forman parte del paisaje guaraní. La llegada de la raza Brahman, venida de Estados Unidos, completa el proceso. La raza Brahman se introduce en el país a través del Servicio de Cooperación Técnica de los Estados Unidos, el STICA. Llegan los primeros ejemplares, inclusive en avión desde los Estados Unidos, aterrizan en la estancia Barrerito. Estamos hablando en la década del 50, 1956 para ser exactos. Y ahí se inicia el ganado Brahman, que después fue distribuyéndose en todo el país. En aquel momento los americanos habían traído 2 razas, principalmente el Brahman y la Santa Gertrudis, y el Brahman fue el que tuvo la mayor difusión, siendo también el Santa Gertrudis una raza importante, en particular en el Chaco Central actualmente. La historia de la ganadería es la historia misma del Paraguay. En 200 años de vida independiente, la actividad pecuaria tuvo un rol vital para el desarrollo económico y social del país, e incluso para la subsistencia en los tiempos más críticos.